cómo se va desarrollando el contenido de esta carta, ¿verdad? Si ustedes leyeron el texto, ¿verdad? Antes de nada, nosotros cuando hablamos de la carta de Efesios y de las cosas que nosotros quisimos hacer, es que particularmente esta carta se considera que es una carta atribuida a Pablo. Hay algunas personas que piensan que en efecto Pablo la escribió, hay algunas personas que piensan que fue un discípulo de Pablo, pero son cartas que se consideran que se llaman cartas desde la cautividad. Y cuando me refiero a que son cartas desde la cautividad, que se consideran que se escribieron estando en prisión. El autor de la carta en varias ocasiones dice que es un prisionero de Dios, y se parte de la premisa, como Pablo en efecto sí estuvo preso en algún momento en Roma, y desde ayer escribe la carta de Filipenses, pues que él hace todo un tipo de propuesta desde el contenido de la carta de los Efesios, desde un elemento de prisión. Por eso es que yo la semana pasada dije, pues esto es como una carta de la cuarentena. Nosotros no necesariamente estamos presos, pero obviamente de alguna manera pues estamos limitados en nuestro movimiento, no necesariamente poseemos la libertad de lo que usualmente hacemos en nuestro tiempo libre. Así que pues obviamente pues esta carta puede tener una similitud desde la realidad de lo que tal vez algunos de nosotros pues estamos viviendo en el día de hoy. Lo segundo, que esta carta es bien importante, es que esta carta se considera en algunos círculos académicos o críticos, le llaman como una de las coronas de las cartas, junto con la carta de Romanos, se ve como una carta que tiene mucha organización, que tiene mucha dirección y básicamente tiene una propuesta bien pensada teológica, que no es una carta ocasional. Y nosotros dijimos la semana pasada que Efesios, o Éfeso más bien, es un lugar que básicamente construye una puerta que va que está ubicada justamente en el acceso hacia Asia Menor. Lo que quiere decir es que ese acceso da entrada tanto para el área de Asia Menor como desde Roma o del Imperio hacia Asia Menor, y desde Asia Menor hacia el Imperio, de manera que es una metrópoli, es un lugar con una actividad comercial bien alta, y dentro de las 7 maravillas del mundo que había en la antigüedad, no las que ahora se conocen, ahí estaba el templo de Diana de los Efesios, y evidentemente pues eso quiere decir que es un lugar bien conocido, bien concurrido, con mucha importancia, con una actividad comercial, y hasta cierto punto se puede considerar que es un lugar multicultural, porque precisamente hacer un acceso que daba desde una parte de Asia Menor hacia Roma y de Roma hacia Asia Menor, pues se parte de la premisa de, además de tener una gran población, de una gran actividad comercial, es una actividad bastante multicultural. Y específicamente una de las cosas que va a intentar hacer el autor, y obviamente pues en la propuesta que se escribe, es cómo se pueden reconciliar ese mundo o esa énfasis judío con esa población que viene emergiendo, que son la población gentil o que no fue criada en la actividad judía, y que obviamente puedan sentirse que son parte de un mismo pueblo, ¿verdad? Y en este caso desde lo que Pablo llama los santos, ¿verdad? A la iglesia. Eso es bien importante porque hasta cierto punto no es que necesariamente la carta tiene una intención de reconciliación directa, pero sí tiene que ver en un espacio donde se puedan sentir, en donde hay comunidad. Y cuando me refiero a comunidad, no ahora hablando desde la actividad de localización geográfica, sino cómo puede permear ese espacio de lo que son las cosas comunes. Eso es bien importante. De hecho, cuando nosotros miramos el concepto del ecumenismo, ¿verdad? Del oikomenes, ¿verdad? El concepto de ecumenismo tiene que ver de oikos, de la familia, y que tienen las cosas en común. Utiliza mucho la carta de Efesios como base para hablar de ese sentido fundamental, porque más adelante vamos a ver en el texto de Efesios que él habla acerca de una sola iglesia, de un solo Dios, un solo espíritu, un solo bautismo, y él unifica, y ese elemento es fundamental, porque la intención es cómo podemos ser uno, no dos entes separados en el proceso de lo que se va elaborando. Así que la carta de los Efesios es bien importante en ese sentido, y nos va llevando hacia varias direcciones en todo eso. Ahora, yo creo que lo más básico que nosotros podemos ver es que la carta de los Efesios tiene 6 capítulos, ¿verdad?
o 6 capítulos, dependiendo cómo usted esté mirando, mira, 6 capítulos o 6 capítulos, ¿verdad? Y esos 6 capítulos, básicamente nosotros los vamos a ver entre los primeros 3 y los segundos 3, capítulos 1, 2 y 3, que tienen que ver desde una actividad de formación teológica o básicamente lo que pudiésemos decir cuál es la obra de Dios en el ser humano, y los capítulos 4, 5 y 6, que son los que determinan específicamente lo que pudiésemos decir que es la actitud que debe tener ese creyente, ¿verdad? Y por eso, para los efectos, pudiésemos decir que, la, que, la, que el versículo fundamental, o digamos que un planteamiento bien importante del texto de Efesios, es Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a buscarlo antes de entrar en otros textos, porque para mí es importante que nosotros lo miremos. Si usted se va a la carta de los Efesios, ese primer versículo del capítulo 4 es fundamental porque va a determinar el turning point, ¿verdad? O básicamente la intencionalidad de la redacción de esa carta y de ese concepto de la manera fundamental, ¿verdad? Alguien que se atreva a leerlo, ¿verdad? Para que no sea yo. Alguien que diga yo, o si no yo lo mando, vamos a ver. Ok, Eunice, tienes que desmutearte para que te escuche. Eso es muy difícil para ti. En lo que Eunice puede descifrar ese botón, ¿quién se atreve? Efesios 4.1, vamos a ver. Félix, ¿tú tienes ahí? Dale, Félix, léelo tú. Efesios 4.1. Tira para adelante. Mira, lo sacaste. Ya, ok. Ok, dale, tira para adelante. Dice Efesios 4.1. Yo pues, preso por causa de nuestro Señor, les suplico que se conduzcan como es propio de la vocación a la que fueron llamados. Es importante, ¿verdad? Ese primer versículo del capítulo 4 es el turning point, ¿verdad? Yo, pues, preso en el Señor, les suplico, les pido que se comporten, que actúen, que sean conforme al propósito que fueron llamados. ¿Lograste descifrar el botón, Eunice? Sí, Edwin, sí. Sí, es bien importante en tu vida. Pues léelo. El 4.1. El 4.1 para que no haya sido en vano. Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Así que es bueno, ¿verdad? Porque Félix nos leyó una versión y Eunice nos leyó otra versión, ¿verdad? Pero básicamente el planteamiento de lo que nosotros vimos ahí es que hay yo no sé si la palabra correcta es un reclamo, ¿verdad? Pero hay como que una connotación de decir, miren, ok, ya que el Señor hizo todo esto en ustedes, pues obviamente nuestra responsabilidad es responder a la altura de eso, ¿verdad? En ese sentido. Ok. Ahora bien, en el capítulo 1, vamos a ir a los primeros 3 versículos y vamos a hacer el último repaso que para mí es muy importante de este texto y que yo creo que se reúne demasiado importante, específicamente en el versículo 3 de ese capítulo 1. Efesios 1, versículo 3, y yo me atrevo a decir que ahí nos vamos a quedar hoy, la mayor parte del tiempo. Efesios 1:3, ahí hay básicamente una ampliación sobre el concepto de la palabra bendición, que lo incluye desde lo que es un adjetivo, un verbo y un sustantivo, que fue lo que nosotros dijimos la semana pasada, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a tratar hoy es que precisamente nos ubiquemos en ese primer texto, en ese texto ese tercer texto, ¿verdad? Del capítulo 1, como elemento fundamental, porque ahí nosotros vamos a ver que él utiliza la palabra bendición en 3 conceptos diferentes, ¿verdad? Y que va desarrollando particularmente lo que nos presenta ese concepto de la bendición y lo que implica, ahora digo yo, esa obra de Dios en el ser humano, que es lo que se parte de la premisa que debería darle una dirección, un enfoque
al ser humano en esa dinámica. Es más, voy a pedirle a alguien que me lo lea. Vamos a buscar a alguien aquí. Bueno, voy a tirar aquí. Déjame ver aquí. Cristina, ¿tú tienes Biblia ahí, Cristina? Tengo. Pues desmuteate, léete Efesios 1:3. Adelante, tira para adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hasta ahí, ok. Mira lo que Cristina acaba de leer ahora. Ella ha utilizado la expresión bendito, que en un repaso eso es un adjetivo, ¿verdad? Un repaso de gramática básica, que nos bendijo, que eso es un verbo, y con toda bendición, que es un sustantivo, obviamente. Ese planteamiento es fundamental, que la palabra griega es eulogos, ¿verdad? Es esa bendición, esa palabra buena que se presenta, está orientado específicamente en lo que, según la propuesta del autor, describe a Dios, lo que hace y particularmente cuál es su propuesta para el ser humano, ¿verdad? Y aquí este criterio va a ser bien importante porque como estos primeros 3 capítulos que nosotros dijimos tienen la intención de que nosotros nos vayamos a ver cuál es ese sentido de lo que Dios puede hacer con nosotros, pues es fundamental que nosotros comprendamos, según lo que dice el autor, cuál es la perspectiva de Cristo. Yo creo que ahora que nosotros vivimos en este escenario de pandemia, ¿verdad? Porque ver cómo este texto no se queda en la distancia de simple y llanamente nosotros leer una porción de la escritura y algo que está totalmente desvinculado de nosotros. Hay que ver en qué medida este texto nos permite a nosotros o nos impulsa o nos ayuda o nos dirige para verdaderamente tener un escenario de enfoque y dirección a la situación que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Porque precisamente este texto nos dice qué es lo que Dios hace con nosotros y cuál debe ser entonces, a su vez, nuestra actitud para actuar conforme a eso que Dios ha hecho con nosotros. El versículo 3, lo que acaba de leer Cristina ahora, tiene una expresión que específicamente el autor de Efesios la menciona en 5 ocasiones en su texto, en su carta, y que para mí es bien importante, y es que él utiliza el concepto de los lugares celestiales. Y ese detalle es bien importante, ¿verdad? Y de hecho, eso fue básicamente como nosotros concluimos la semana pasada, que nosotros tratamos de verificar en el texto dónde él se ubica con la expresión de que nosotros nos sentamos en lugares celestiales. Y lo dice en 5 ocasiones en el texto. Yo creo que las volvamos a leer ahora, porque lo que vamos a intentar hacer ahora es, desde ese triángulo del adjetivo, el verbo y el sustantivo, es decir, de quién es Dios, de lo que hace y lo que nos propone, o básicamente cuál es su obra para nosotros, que nosotros obviamente vimos que hay una actividad, que no voy a trabajar eso hoy directamente, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros hablamos la semana pasada es que ahí mismo nosotros tenemos una actividad trinitaria en ese primer capítulo hasta el versículo 14. Pero ¿dónde se va materializando desde la propuesta que está haciendo el autor ese concepto de lugares celestiales? Bien, vamos una vez más a Efesios 1:3 y después vamos a leer dónde dice los lugares celestiales en varias ocasiones en el texto. Mira cómo lo dice una vez más, ¿verdad? Efesios 1:3, que lo leyó Cristina hace unos minutos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y él añade en Cristo. Así que estos lugares celestiales que se ubican, ¿verdad? O que se presentan, se hacen en Cristo. Vamos ahí mismo en el primer capítulo, el versículo 20. Efesios 1:20. Mira cómo lo va desarrollando el versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Así que ahí una vez más está planteando primero que nos bendijo en Cristo en lugares celestiales, y cuando habla acerca de lo que opera en Cristo, que es la obra de Dios, en este caso la gracia de Dios, porque lo que está diciendo este texto es nosotros, lo que hemos logrado
es nada. Quien ha hecho toda esa obra es Cristo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, versículo 6. Ahí mismito, ¿verdad? El segundo capítulo, versículo 6. Mira lo que dice. Y juntamente con él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué dice este texto? ¿Verdad? El primer versículo 3 nos habla, y vamos a depurarlo ya mismito en varios contextos, pero habla que la bendición se hace en lugares celestiales en Cristo. Habla particularmente que la gracia que opera en el Señor nos lleva a lugares celestiales. 3, que en el versículo, el capítulo 2, versículo 6, en tercera ocasión nos habla que nosotros muertos en nuestros delitos fuimos resucitados juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. Mira lo que dice el capítulo, es decir, el versículo 18 sienta a Jesús en los lugares celestiales, y en el capítulo 2, versículo 6, nos sienta a nosotros en lugares celestiales. Capítulo 3, versículo 10, búscalo por ahí. Mira lo que dice el versículo 10, y dice, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, y potestades en lugares celestiales. Así que vuelvo a ubicar y ahora a la iglesia como cuerpo, que esto es bien importante porque es la antesala a decir que la iglesia es una y que está unida, ¿verdad? Y específicamente Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, este texto tiene la intención de que la población, la comunidad que lee la carta o a quien se le dirige la carta, que ya nosotros sabemos que no es un lugar en específico, sino es una región. Es decir, pudiésemos partir de la premisa que es a una comunidad que se va formando en la fe, pues es bien importante que nosotros lo miremos porque la intención es cómo se puede materializar una visión espiritual de las cosas. Ok. Si nosotros lo vamos a mirar desde una plataforma básica, por decirlo de esta forma, una forma de nosotros explicarlo sería de la siguiente manera, ¿verdad? Es ver cómo en el proceso se materializa o se da una actividad paralela entre la visión del ser humano entre estos asuntos terrenales y la capacidad de verlo con una visión espiritual. Es lo que el texto está diciendo. Ok. Estos primeros 3 capítulos, que los vamos a depurar en el versículo 3 hoy nada más, intentan hacer que el oyente, ¿verdad? Que la persona que recibe ¿verdad? Que recibe la carta, tenga una comprensión o un acercamiento de saber cuál es la obra de Cristo en el ser humano. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser su óptica? Que es lo que nosotros dijimos. Por lo tanto, lo que invita hasta cierto punto a la población que lo está escuchando es cómo nosotros podemos hacer o qué podemos sacar o qué podemos rescatar de cuál es nuestra actitud para mirar los asuntos desde una perspectiva espiritual. Así que nosotros tenemos una pandemia ahora mismo, como otros eventos que nos pasan a nosotros. ¿Verdad? Nosotros, el mundo no ha vivido una pandemia en más de 100 años. Y naturalmente lo que nosotros estamos viviendo en este momento, ninguna persona de esta generación lo ha vivido. Y entonces nos corresponde a cómo nosotros miramos esto también desde una perspectiva espiritual. Y con yo decir que una perspectiva espiritual no me refiero a una actividad escatológica, de que el mundo se está acabando, de que estos son las señales del fin, es cuál es nuestra actitud para mirar desde la perspectiva espiritual de cómo Dios puede obrar en medio de nosotros. Vamos a utilizar un ejemplo del Antiguo Testamento. Vamos a utilizar dos. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17. Búsquelo por ahí. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17. Y aquí en Segunda de Reyes, yo no sé si usted está familiarizado bien con este texto. Lo tengo aquí en la versión Dios habla hoy, la que tal vez voy a utilizar ahora, ¿verdad?
en esta posición, aquí está Eliseo con los sirios, ¿verdad? Siria tenía un issue con Israel porque siempre Israel, de alguna forma u otra, pues los madrugaba, donde ellos iban a hacer algún tipo de ataque. Y esta gente le dice, mira, ¿qué es lo que pasa con el rey de Israel? Que donde quiera que nosotros vamos, nos madrugan, ¿sabes dónde nosotros vamos? Y él dijeron, lo que pasa es que hay un muchacho allí en Israel que a él, no sé, parece que le dice qué es lo que nosotros vamos a hacer y siempre de alguna manera u otra se aparece de patria. Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 17. Second Kings, chapter 6, 15 through 17, para los que hablan inglés. ¿Y qué ocurre? Le dicen, pues vamos a ver aquel profeta que está allí. Y él dijo, pues yo quiero saber dónde está él, porque ahora es que tenemos que atacar nosotros. Y literalmente van toda esta gente, todos estos ejércitos, y ¡pam! Y le caen a casa de Eliseo. Y su criado se asusta porque él está en la casa y llegan toda esta gente y le dicen, mira, aquí está el ejército de Siria que nos está persiguiendo. Mira qué interesante lo que pasa en el texto, ¿verdad? Cuando nosotros nos ubicamos en este sentido. Voy a estar leyendo, como les dije, la versión Dios habla hoy. Dice, a la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo al Señor diciendo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, ¿verá qué interesante lo que pasa en este texto? Pues aquí tenemos ahora a un ejército que el pueblo de Israel había dominado, que va directamente a la casa del profeta, y el criado de él, cuando se percata que los están acorralando, se asusta y Eliseo dice, no hay que tener miedo. El Señor está con nosotros. Lo que hay que hacer es tener una perspectiva espiritual de los eventos que están sucediendo. Y le dice al Señor, abre los ojos al criado, y cuando el criado mira, él se percata que el Señor de alguna forma ha provisto espacio de protección, de cuidado y de acompañamiento para ellos en ese momento. Los lugares celestiales, básicamente, cuando nosotros vamos en el libro de Efesios, es ayudarle a la comunidad que lee la carta y que recibe, cómo podemos nosotros tener entonces una perspectiva espiritual, pudiésemos decir hasta cierto punto madura, para que pudiésemos comprender específicamente qué es lo que Dios va a poder estar haciendo con nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que de alguna manera se va elaborando en la vida de cada uno de nosotros en ese sentido, ¿verdad? Hacia dónde nosotros podemos mirar con un sentido de esperanza, de confianza, los eventos que nosotros podemos tener. Porque precisamente, según este texto, nos ha destacado que el Señor ha hecho una obra extraordinaria en nuestra vida, y que de esa forma se va elaborando su propuesta y su proyecto de afirmación sobre el corazón de cada uno de nosotros. Así que el texto nos lleva a nosotros a que nosotros podamos comprender que el Señor ha hecho eso, que esos lugares en Cristo, ya Cristo ha ido haciendo todo eso, y que al nosotros estar en Cristo, de alguna forma deberíamos tener una capacidad de mirar las cosas con un sentido espiritual, más allá de las preocupaciones que se pueden apoderar de nosotros en varias de estas cosas. Vamos a Efesios capítulo 1. Dime, ¿quién me está hablando? Yo, Raquel. Que dime, Raquel. Una manera, pues, yo lo que usted nos está enseñando es que en la medida en que yo sé quién es Dios, ¿verdad? Porque si los primeros 3 capítulos es saber qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, en la medida en que yo sé quién es Dios, su identidad, pues entonces mi visión del mundo va a cambiar basado en lo que yo sé de Dios. Que es más o menos lo que usted está diciendo, a ver las obras o la intención de Dios, ¿verdad?
para el ser humano transforma nuestra óptica, que fue lo que usted dijo en ese sentido. Así que yo saber o conocer la identidad de Dios, pues transforma mi visión si yo conozco que Dios es mi defensor o mi salvación o mi sanador, pues entonces mi visión está basada en lo que Dios es capaz de hacer. Por ende, puedo caminar en fe o en esperanza, como usted nos estaba diciendo. Definitivamente. De hecho, y vamos a verlo en otras instancias, ¿verdad? Porque en la visión de espiritualidad no nos lleva a la imprudencia tampoco, ¿verdad? Es básicamente a la seguridad de lo que Dios ha hecho y nosotros caminar en esa confianza de esa provisión, de ese cuidado, y que obviamente si nos da tiempo llegamos a hablar de la identidad. Estoy casi seguro que no nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Pero de alguna forma u otra, si nosotros tenemos una comprensión, nos movemos en eso, pues nos va a dar la capacidad de enfrentar, porque obviamente ya no tiene que ver, y algo de lo que vamos a ver ya mismito, ¿verdad? De cómo nosotros nos aferramos a una confianza en Dios, no simple y llanamente por lo que sabemos, sino por lo que eso implica. Pero un ejemplo, ¿verdad? Voy a adelantar algo, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros estamos en un avión y estamos volando a 5.000 o 6.000 pies de altura y abrimos la puerta del avión, ¿verdad? Y ahí está Abraham y Sugel en ese avión. Abrieron esa puerta y Abraham le dio la tentación y ¡pum!, empujó a Sugel por la ventana del avión. Y Sugel está cayendo, y Abraham dice, tranquila, y le tira el paracaídas después a Sugel. Y le dice a Sugel, ¿tú crees que el paracaídas te puede ayudar? Y obviamente nosotros creemos que que el paracaídas la puede ayudar, pero no funciona con creer que el paracaídas puede ayudar a Sugel a caer, a no caer. Ella necesita que ponerse el paracaídas, porque si uno cree que el paracaídas puede hacer algo, pero no se pone el paracaídas, pues el paracaídas tiene toda la posibilidad de ayudar a que esa persona no se caiga, pero si no lo tiene puesto, pues el paracaídas no sirve para nada. Así que creer en quién es Dios, pero no abrazar esa identidad de Dios, pues no va a hacer que nosotros podamos prevalecer en esos escenarios porque nuestra óptica está desvinculada, ¿verdad? ¿Y qué ocurre, verdad? El puertorriqueño promedio, por decir, ¿verdad?, algo de nuestra tierra y particularmente asunto de la pandemia, el puertorriqueño promedio cree que Dios puede sanar, cree que Dios puede rescatar al ser humano, cree que Dios puede liberarnos de toda esta situación, pero la óptica de la identidad de Dios no es un asunto místico de magia de que esta pandemia cesara y se va por una aspiración mística del ser humano. Tiene que ver entonces cuál es la actitud de Cristo, de lo que Él hace en nosotros, que precisamente, que ahí viene entonces el primer versículo del capítulo 4, ya que estamos en Cristo, pues vamos a comportarnos como es digno de ese llamado. Hay algo que ocurre, que debería ocurrir a raíz de eso. Disclaimer, Abraham no va a hacer eso ni lo ha hecho. Porque los vi ahí de repente y la tentación fue demasiado grande. No lo pienses, no lo hagas, Abraham, por favor, no lo hagas. Lo de tirar el paracaídas. Bueno, pues no sé si me hice entender con lo que estoy diciendo en ese sentido, ¿verdad? Nuestra identidad de Dios tiene que estar forjada no únicamente en lo que nosotros entendemos que Él tiene que hacer o lo que sabemos que puede hacer, sino es cómo nos lo ponemos, ¿verdad? Porque esos escenarios de esas caídas, pues naturalmente van a ocurrir en algún momento dado. Vamos a Efesios 1, 19 al 23, ¿verdad? Que es donde nosotros vamos a entrar directamente al escenario de ir ubicándonos específicamente en lo que verdaderamente se forja en el proceso de esos lugares celestiales. ¿Alguien que lo pueda leer? Déjame pedirle a alguien que lo pueda leer. Aquí, Damaris, tú puedes hacerlo. Damaris, haz esta. ¿Te atreves a leerlo? Efesios, es que yo a los que veo
tienes que desmutearlo, Damari. ¿Sabes cómo hacerlo, verdad? Así que quítale el mute y léelo, por favor, si es posible. Efesios, ¿cuál? Porque estaba en el otro, en Reyes. Sí, Efesios 1 del 19 al 23. Adelante. Ok. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, muchas gracias, Damaris. Mira qué interesante lo que acaba de leer Damaris ahora. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque Damaris acaba de decirnos a nosotros que la base, ¿verdad? Que la medida, que el fundamento, que la propuesta que verdaderamente hace ese lugar celestial se fundamenta en Cristo. Y esa es la propuesta inicial, porque obviamente ese detalle es bien importante que nosotros lo veamos, porque es lo que va a seguir construyendo en la carta de los Efesios. Y lo destaca que la actividad que hace Cristo es el que está precisamente en el lugar celestial. Por lo tanto, en esta primera parte de la carta de los Efesios, este primer capítulo, quien pone en el lugar celeste a Jesús, que particularmente, según lo que nos dice esta porción de Efesios, es quien ha vencido la muerte y que ocupa ese lugar de privilegio, y de hecho le dice que lo ha dado como cabeza, es decir, él es la medida del lugar celeste. Mira cómo lo dice aquí en la versión Dios habla hoy, que yo tengo, dice, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo asentar en su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo, poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto que este tiempo como en el venidero, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y Cristo mismo le dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. En otras palabras, la iglesia debe responder a la cabeza, ¿verdad? Y por lo tanto, esa perspectiva debe fundamentarse en la obra de Cristo, ¿verdad? Si utilizo el comentario que escribió Raquel Ginés, que dice, sin ponernos esa identidad, seríamos como un religioso más, no una persona que realmente vive esa identidad de hijos y hijas de Dios. Exacto, es como nosotros nos podemos ubicar específicamente en la obra de Cristo como medida y como base para el desarrollo de lo que se va trabajando. Pero mire entonces ahora lo que dice el capítulo 2, versículo 6. Dice, alguien que me lo pueda leer, es más, se lo va a pedir a alguien. Ya dice a alguien que no haya leído nada. Lilian, ¿te atreves? Efesios 2:6. Tienes que desmutearte, Lilian. Se frizó Lilian. Desmuteate ahí. Ok, ahora, voy ahora. Ahora. Sí, lo que pasa es que estoy en un lado Zoom y en el otro celular la Biblia electrónica. Ok, Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, ¿qué es lo que está diciendo, verdad? Cuando habla de que nos resucitó. Pues mira que nosotros estamos muertos. O sea, nuestras capacidades
son totalmente limitadas. ¿Y qué es lo que hace Cristo? ¿Verdad? Él no, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos resucita, ¿verdad? Nos levanta y nos hace lugar y nos da la capacidad de operar con una nueva perspectiva. De manera que lo que nosotros logramos no necesariamente lo logramos por nuestras capacidades, lo logramos por la obra de Cristo en nosotros, por su gracia. Lo que las habilidades, la capacidad que nosotros podemos desarrollar de amar a otro y perdonarlo, no es por nuestras destrezas, es porque eso es Dios trabajando con nosotros. Y cuando el fruto, obviamente, es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Y no es como que ahora uno dice, y que es usualmente el lenguaje que muchas veces nosotros utilizamos, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, como que, ay, ahora tengo que perdonar, ahora tengo que perdonar, ahora tengo que perdonar. La realidad es que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, porque esa es la obra de Cristo en nosotros. Obviamente, es un escenario donde, cuando el texto dice a nosotros que separado de mí, nada podemos hacer, en el libro de Juan, pues obviamente al estar en Cristo, pues evidentemente nos ubica a nosotros o nos corresponde ver en qué medida nosotros podemos actuar conforme a Cristo, ¿verdad? O conforme a lo que el Señor hace con nosotros. Y cómo eso se apodera de nuestra vida. Miren, no es lo mismo uno estar en una piscina que la piscina estar en nosotros. Por ejemplo, yo me puedo tirar a una piscina y puedo estar metido en 3 pies de agua. Por lo tanto, la capacidad de yo ahogarme pues es limitada. Siempre está, ¿verdad? Siempre uno puede no ser lo suficientemente capaz de saber que puede subsistir en eso, pero el que la piscina me tire por encima, el que toda esa agua me caiga por encima, pues es totalmente diferente. Entonces, que lo que Pablo está diciendo es, nosotros estamos en lugares celestiales, pero esos lugares celestiales hay que empezar a cambiar la perspectiva de lo que nosotros somos y cómo lo vamos trabajando, ¿verdad? Definitivamente, Lilian, hay que tener la voluntad de hacerlo. Eso, o sea, el perdonar, ¿verdad? Que fue un ejemplo que acabo de utilizar, no es algo que surge inmediatamente, ¿verdad? Pero porque trabaja lo que el texto, lo que de alguna forma se parte de la premisa es que tenemos la capacidad de hacerlo. De que se hace con sencillez, eso es otra cosa. Pero el potencial de perdonar lo tenemos, el potencial de restaurar las cosas lo tenemos. De que tal vez nos tome más tiempo, que es un poquito más complejo, que es un poquito más difícil para otros, pues definitivamente, pues eso naturalmente lo va a trabajar. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, versículo 10, porque aquí vamos una vez más al concepto de los lugares celestiales que nos presenta el autor. Y aquí es interesante porque ahora lo que pone en lugares celestiales también es el cuerpo. Alguien que me lo lea. Vamos aquí a Norberto. Desmuteate y léete ahí Efesios 3:10. Mira para adelante. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Mira qué interesante, porque fíjate que el texto, si ustedes miran la capacidad extraordinaria de la composición de esta carta, él va creciendo, ¿verdad? O él va en un elemento bien deductivo. Él parte de Cristo, en lugares celestiales, lleva al ser humano que nos hizo sentar en lugares celestiales, y ahora en el versículo 10 del capítulo 3, ¿a quién pone en lugares celestiales? A la iglesia. Entonces, el concepto es que lo que de alguna forma va elaborando la propuesta del autor es que la iglesia puede desarrollar una capacidad con una óptica espiritual de manejar los eventos y que naturalmente, que de alguna forma, si es contracultura, es totalmente diferente, es bastante desafiante, tiene una serie de situaciones que son bien distintas a la forma de operar,
Pero entonces ahora decimos, ¿verdad? En este texto que nos corresponde a todos como cuerpo ser una representación de esa actividad espiritual. Y entonces ahora no es tanto esa actividad personal, individual, de poder perdonar al otro o a la otra, nos toca a nosotros, entonces como cuerpo actuar conforme a ese fruto que se pueda desarrollar en la iglesia en ese sentido, y cómo en eso empezamos a tener una perspectiva espiritual de las cosas que nos ocurren a nosotros. Yo creo que este es el gran reto que nosotros tenemos ahora en la pandemia y que tenemos con cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos cuando se nos explota una goma del carro, siempre y cuando y en tanto sean días que nuestras tablillas sean pares y no impares y estamos en la calle, ¿verdad? O cuando tenemos alguna situación es que yo puedo aprender de esto, y eso es bien difícil, ¿verdad? A mí me pasa con frecuencia de que en un momento de tensión pues uno pierda su enfoque, ¿verdad? Yo no soy el mejor ejemplo de la prudencia totalmente, ¿verdad? En ese elemento, pues en ocasiones uno pues se nubla, la ansiedad se apodera de nosotros, y eso pues obviamente pues afecta un poquito cómo nosotros podemos manejar las situaciones. Y un buen ejemplo de esto es que nosotros sí, de alguna forma, tenemos que conocer cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro llamado, cuál es la actividad que Dios ha trabajado en nosotros y quién es el Señor para nosotros, para enfrentar los desafíos que nosotros tenemos en este tiempo, ¿verdad? Cuando David se enfrentó a Goliat, algunos comentaristas apuntan que David era un muchacho de 13 o 14 años, algunos de 15 años. Lo que nosotros sabíamos es que David no era parte del ejército, que su papá lo había ubicado a pastorear ovejas en el campo, de que en un momento dado Samuel fue a ungir a alguno de los hijos de Isaí para que fueran el potencial rey de Israel, y él buscó a los muchachos que eran obviamente del ejército. David era un nenito que estaba en el campo y no reunía las capacidades, y cuando eventualmente vino el asunto con Goliat, pues el ejército pues tenía miedo, no se atrevían a enfrentarlo, y literalmente David dice, mira, yo voy para allá, yo lo puedo enfrentar. Y Saúl le dijo, pero tú eres un nene, y le pusieron la armadura del ejército y obviamente le quedaba grande, y David se la quita, ¿verdad? Y David dice algo bien importante, que es lo que yo creo que es un planteamiento de lo que es la perspectiva espiritual para enfrentar la adversidad. Vamos a 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 al 46. Yo la voy a buscar ahora en la Reina Valera. 1 Samuel capítulo 17, versículos del 45 al 46, que esto es un texto que de seguro muchos de nosotros lo hemos leído otras veces y hasta lo hemos dicho con mucha pasión, ¿verdad? El texto dice, mira lo que dice el versículo 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos, ¿verdad? La actitud que presenta David ahí afirma, mira, las amenazas que tú puedes tener contra mí, sin lugar a dudas, son de mucha amedrentación, son humillantes, son amenazas que naturalmente petrifican. De hecho, petrificaron, según el texto, a un ejército, pero tú has desafiado al Señor. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y no voy a enfrentar esta batalla con las mismas herramientas de la batalla. Yo voy a trabajar en lo que Dios ha hecho conmigo.
Y fíjense, este elemento es importante porque David no utiliza algo que no le correspondía, él utiliza lo que él había cultivado desde su orientación en su vida, ¿verdad? Y eso básicamente lo que nos presenta a nosotros es que nosotros, cuando tenemos una perspectiva espiritual, pudiésemos enfrentar la adversidad con las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros, pero porque se reenfocan, ¿verdad? Para nada esto significa, y estamos diciendo, que ahora nosotros vamos a ir abrazando a la gente y vamos a estar ahí caminando sin mascarilla. Eso no es lo que nosotros estamos diciendo ahí, porque precisamente eso, el desafío de la espiritualidad no está en eso. O sea, el desafío de la perspectiva espiritual no está en la ignorancia, en la imprudencia, es en conocer nuestra identidad. ¿Cuáles son nuestras herramientas para enfrentar lo que nos amedrenta, lo que nos amenaza, lo que de alguna manera nos petrifica? Eso es lo que nosotros estamos hablando en esa perspectiva. Y donde particularmente se ubica ese escenario que nos lleva a nosotros a comprender cuáles son cuál es la guerra, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, cuál es la batalla que nosotros nos enfrentamos en esta situación. Él termina la carta, ¿verdad? Por decirlo de esta forma, en Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando me refiero a que termina la carta, me refiero con el último concepto, la última vez que él utiliza la expresión de los lugares celestiales. Y aquí, obviamente, pues, en esa responsabilidad, en esa capacidad que de alguna forma presenta el autor de cómo debe ser la perspectiva espiritual, pues él destaca de manera importante cuál es el tipo de lucha que se presenta. Y Efesios 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ese detalle es importante. Nuestra pelea no es con el sistema de salud. Nuestra pelea no es con la gente que si tiene las pruebas o no tiene las pruebas. Tiene que ver con todo ese sistema celestial, ¿verdad? O con todo ese sistema de opresión que de alguna manera petrifica, ¿verdad? Las situaciones de la ansiedad, del temor. Y esa es la responsabilidad que nosotros estamos llamados en este tiempo. Que hay cosas que se pueden mejorar definitivamente, pero agotar nuestra energía en esa capacidad, llega un momento que disminuye nuestra capacidad de poder ser un instrumento de esperanza en este tiempo. Y cómo nosotros podemos ser un instrumento que afirme el corazón de la gente, que se ve naturalmente rezagado, que se ve de alguna forma elaborado en una situación de mucha dificultad y de mucha opresión y complejidad en la vida de lo que estamos viviendo ahora en medio nuestro. Yo creo que lo que nosotros vivimos hoy, lo que estamos viviendo ahora mismo, específicamente con todo este nivel de pandemia, que eso arrastra una situación de mucha preocupación, que es real. Una de las cosas que Raquel, mi esposa y yo hemos hablado en estos días es que pues hay veces que mientras pensamos en cosas que podemos hacer para la publicación de la iglesia en las redes, pudiera ser que a veces nos metamos tanto en la creación de contenido que también perdamos de perspectiva lo que verdaderamente está pasando. O sea, nosotros estamos en una pandemia mundial. O sea, hoy hay 1 millón de personas ya contabilizadas, contagiadas en el mundo con esta condición. O sea, el riesgo es real. O sea, la situación es real. La amenaza de cómo colapsa el sistema de salud pública en el mundo es significativo, y esto obviamente pues un asunto bien preocupante porque pues naturalmente ya lo sabemos, o sea, la economía se ve impactada, hay un colapso económico, hay un colapso
en el sistema de salud, hay un colapso emocional en las personas y naturalmente nos sentimos en esa tensión compleja y esta carta de alguna forma si la releemos y la asumimos con un nivel de madurez y de acercamiento genuino a lo que nos presenta, okay, cómo nosotros enfocamos una perspectiva espiritual a lo que está pasando, ¿verdad? Y con esa perspectiva espiritual no es que nosotros le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Dios no es nuestro siervo ni nuestro esclavo, que está obligado a hacer lo que nosotros pidamos. Pero es ese sentido de cuando nos vemos acorralados, ok, que Eliseo le dice a Jesse, que es su criado, el Señor está con nosotros, mira a tu alrededor lo que Dios puede hacer con nosotros en esta situación. Enfrentarnos a Goliat y decirle, tú vienes con todo esto, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, de lo que yo he cultivado, ¿verdad? Y cuál es la perspectiva espiritual que nosotros vamos elaborando en el proceso que nos permita a nosotros verdaderamente crecer, trabajar y ser un instrumento de bendición en este momento. Lo que está ocurriendo y a todas luces puede ocurrir en las próximas semanas va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil. Va a ser desafiante. Nos corresponde a nosotros tener una perspectiva espiritual de cuál es, primero uno, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, que eso es lo que nosotros vimos en Efesios 1.3 y Efesios 1.18, ¿verdad? Esos lugares celestiales que está fundamentado en la obra de Cristo. Efesios 2.6, particularmente, qué el Señor ha hecho con nosotros, o sea, hacia dónde nos trepó, ¿verdad? El lugar celestial es dónde está Cristo, lo hizo sentar en lugares celestiales. Pero esa gracia de Dios, y la gracia lo que quiere decir es de alguna manera, cuando nosotros hablamos de esa gracia de Dios, a veces nos quedamos simple y llanamente todavía en el sentido de que la gracia es ese favor inmerecido de Dios para nosotros, que en efecto lo es, pero la gracia también es la capacidad que se nos otorga para actuar, para caminar en esas buenas obras y en ese fruto. La gracia nos capacita a nosotros para vencer el pecado, para sobreponernos a eso. Esto es bien importante. En Efesios capítulo 3, verso 10, es la iglesia la que llega a los lugares celestiales. Así que el texto va afirmando nuestra capacidad personal de lo que Dios ha hecho con nosotros, nuestra capacidad de nosotros responder a eso y nuestra capacidad colectiva de nosotros poder ser instrumento en todo este tiempo. Y yo creo que naturalmente pues tenemos que orar, tenemos que ser instrumentos de bendición. En algún momento nos tocará de cerca o de manera indirecta esta situación y usted y yo estamos convocados a ser esos instrumentos que orienten con una perspectiva espiritual y que podamos de alguna forma ver cómo el Señor nos dará sabiduría para responder a eso. De los fallecimientos que han ocurrido en Puerto Rico, yo estoy relacionado indirectamente con 3 de ellos, no directamente, ¿verdad? Porque no los conozco, pero conozco personas que los conocen. Así que, y cuando uno conoce a alguien que conoce, pues naturalmente ya un poco el cerco es más próximo, ¿verdad? Y de alguna forma, pues uno va reenfocando, ¿verdad? La situación. Como yo les dije a ustedes la semana pasada, los que estuvieron aquí, pues hemos tenido contacto con la gente de España, con Geñita, con Abraham y con David de la Rosa. Y pues la situación en España es desafiante, como también en Italia. Tenemos que de alguna forma que esta carta de los Efesios nos diga a nosotros una perspectiva espiritual de cómo podemos nosotros manejar el sentido de la esperanza y lo que Dios puede hacer en nosotros. Los lugares celestiales no puede verse como algo del tercer mundo, ¿verdad? O de un mundo más allá. Es el lugar celestial, básicamente lo que nos ubica el texto es esa capacidad que nosotros podemos mirar con la óptica de Dios las circunstancias como un instrumento de bendición, ¿verdad? A mí se me ocurre pensar, ¿verdad? Que si yo estoy sentado
en un lugar en el primer piso, pues yo voy a mirar, mi perspectiva va a estar limitada a la posición donde yo estoy. Pero si yo me paro en el piso 10 o en el piso 20 de ese edificio, mi perspectiva va a ser más amplia. Quizás no va a estar tan próxima, pero voy a poder tener un campo de visión más amplio. Y el lugar celestial nos tiene que invitar a nosotros a mirar con esa amplitud, con esa sensatez de que no nos quedemos nosotros mirando lo que está simple y llanamente de frente, que es lo que Eliseo le dijo a su criado, y que es lo que David le intentó decir a sus hermanos, pero sus hermanos no le creyeron. Y le intentó decir a Saúl, y Saúl tampoco le creyó, pero pudo ver en Goliat no una amenaza que lo pudiese verdaderamente derrotar, sino algo que pudiese tener un sentido de posibilidad de ser atendido, destruido con la sabiduría de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda, preocupación, insulto? ¿Habla ahora o espera el próximo Zoom? ¿Tú tienes una pregunta, Radamés, que hiciste así? Dijiste que estuvo bien. Wow, qué tremendo. No hay ninguna pregunta. Todo estuvo claro. Bueno, pues dice por aquí, Damaris tiene una pregunta. Adelante, Damaris. Si quieres escríbela o la puedes, o te desmuteas y la dices. Dime, Damaris. Lo que pasa es que esta semana me pasaron dos cosas que me indignaron, o que yo... Espérate, Damaris, que no te escucho. Un segundo, creo que esto se me agotó. Un segundo. Adelante, dímela ahora. Ok, son dos cosas que me gustaría decirle para saber cuál es la opinión de usted al respecto, porque ya yo tengo la mía y reaccioné de una manera. Número uno es de las personas que uno oye que dicen, ¿dónde están estas personas que imponen las manos diciendo que el Señor nos había dado poder a nosotros para sanar a los enfermos? ¿Dónde están escondidos? Eso a mí me estremeció. Otro que me pasó es escuchar una persona decir, es que Dios nos cuida, o yo estoy bien porque el Señor cuida de mí. Y entonces eso me hizo pensar, o sea, tú estás tratando de decirme que las personas que han muerto, personas buenas, inocentes, que están muriendo en diferentes países, el Señor no ha estado con ellos. O sea, el mal llegó a esa casa y a la mía no va a llegar. Le tengo que admitir que la persona fue mi hermano y le tuve que contestar que Dios no era un Dios que amaba a unos y a otros no los ama. O sea, el Señor nos ama independientemente de que nosotros no le seamos fiel. El Señor siempre está ahí para nosotros. Pero que eso me dio mucha tristeza, ver cómo la gente está pendiente a ellos y no se identifican con el dolor de esas familias que están ahora mismo sufriendo porque han perdido a ese padre, esa madre, esa persona que tú conociste, que no se pueden despedir de ellos. Y que hoy en día la iglesia tiene que estar en oración por esas personas que están sufriendo. Claro, claro. Mira, con respecto a lo primero, pues, ¿dónde están esas personas? Pues obviamente que dicen que oran por la gente, pues a ellos les corresponde decir dónde están.
Pero naturalmente cuando nosotros transformamos el Evangelio en un instrumento de resultados de lo que nosotros logramos versus de lo que Cristo ya ha hecho, pues creo que hay un gran problema, ¿verdad? Porque precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta lectura de los Efesios es identificar qué es lo que Cristo hizo, y más allá de lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros hacemos, es decir, esas capacidades de sanidad y de oración, pues son instrumentos que el Señor nos permite a veces desarrollarlos por su gracia y otros que de alguna manera u otra, pues a veces nos resultan, ¿verdad? Pero el Evangelio se fundamenta en lo que Cristo hizo, y ese es el detalle fundamental que nosotros vemos aquí. Con respecto a lo segundo, pues naturalmente el asunto pandémico es algo que ocurre cada cierto tiempo en el mundo, y obviamente pues fallecen y muchas personas son alcanzadas son alcanzados con algún tipo u otro de condición de salud que no tiene que ver con esta pandemia. Mirar particularmente la enfermedad como el resultado de el pecado fue lo que precisamente Cristo vino a corregir en los evangelios. Cuando vemos el capítulo 9 del libro de Juan, y que hay un ciego y le dicen, ¿quién pecó? ¿Sus padres? Y el Señor dijo, pues ninguno, ni ellos ni sus padres, esto es para que el Señor se glorifique. Y de alguna manera u otra, pues hay cosas que trascienden nuestro entendimiento, porque como nosotros muchas veces socialmente establecemos nuestro sistema de valores a base de nuestro desempeño, pues consideramos que la actividad espiritual también es a base del desempeño. Nosotros no alcanzamos la salvación por lo que nosotros hicimos, lo alcanzamos por lo que Cristo hizo. Lo que pasa es que tendemos a pensar que el resultado directo de las buenas obras es ese. Porque pues si tú te portas bien, la maestra te da chocolates o te da más puntos. Si tú haces tu trabajo mejor y cumples con las bonificaciones, pues se parte la premisa que tu patrono te puede mejorar el sueldo. Y confundimos eso en la actividad teológica, que eso no tiene lugar. Y nada, y el Señor dijo que llueve sobre justos e injustos, y esa es la realidad, que llueve en algunos lugares sobre todos y todas. Sujel tenía una pregunta. Más bien es un comentario, pastor. Es que mientras estaba leyendo en estos días los capítulos que nos habían asignado de Efesios, me encontré con una de sus preguntas, era qué son los lugares celestiales o las regiones celestiales, ¿verdad? Y uno pues inmediatamente, uno quizá piensa en el espacio, en las galaxias, en el cielo o algo así, ¿verdad? Pero encontré, ¿verdad?, en una reflexión que había hecho Ray Stedman, y él escribió, ¿verdad?, y se lo quiero compartir, dice que los lugares celestiales es una referencia a las realidades invisibles de la vida ahora. Se extiende a la eternidad, sí, pero es algo para experimentarlo ahora en la vida interior. Es de eso de lo que está hablando. Tu vida en cuanto a tus pensamientos, tus actitudes, la vida interior, donde vives, donde sientes el conflicto y la presión, la lucha y el desastre. Esto es parte de los lugares celestiales. Es donde estamos expuestos al ataque de los principados y potestades que son mencionados en el capítulo 6, esos oscuros espíritus en las alturas que nos pillan, que nos deprimen, nos asustan y nos dan ansiedad, o nos hacen hostiles o nos enfadan. Los lugares celestiales son el ámbito de conflicto, pero también el ámbito donde Dios puede librarnos y rescatarnos, donde el Espíritu de Dios nos alcanza en el centro de nuestro intelecto y nuestras emociones y nuestra voluntad. Es el ámbito de esos deseos profundos, deseos explosivos que surgen dentro de nosotros y crean en un sentimiento de inquietud o una sensación de paz, dependiendo de la fuente de la cual vienen. Así que no leas esto como si fuera algo en algún lugar del espacio. Esas bendiciones son tuyas en tu experiencia interior ahora, si estás en Jesucristo. Claro. Muchas gracias, Sujel. Obviamente son cosas que ocurren cuando estamos en el Señor. Y pues porque cambia nuestra perspectiva y porque es parte de lo que se produce
en la medida que estamos en Él. No, los lugares celestiales no podían ser el espacio porque en el mundo que se escribe esta carta el espacio no era conocido, ¿verdad? Era limitado a lo que se veía. Paréntesis, Norberto, esa camisa que te queda espectacular. Te acabo de ver la camisa ahora. Por favor, enséñala. Wow. Hasta se me salen las lágrimas. ¿Qué será? Y obviamente, pues, sí, aprende, Gabriel. Y obviamente, pues son detalles importantes que nosotros podemos ver en ese sentido, ¿verdad? Que es el resultado de lo que Dios obra en nuestra vida. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario para cerrar? Bueno, si no hay ningún... corto comentario. ¿Quién me habla? ¿Me escuchan? Es Sidnia Colón. ¿Dónde tú estás, Sidnia? Colón. Porque estoy con el nombre. Ajá, Colón, sí. Dime, sí. Sidnia. Hoy se me vino a la mente todos aquellos momentos de plaga que ha habido en la humanidad, ¿verdad? Que tenemos en la Biblia, pues podemos leer sobre lo que ocurrió, pero lo que se me venía a la mente era cómo Dios proveyó. Por ejemplo, José, que proveyó a los hermanos en la hambruna, y así y su pueblo en el desierto, cómo les proveyó. No me concentré en la plaga en sí, sino en cómo protegió a su pueblo. Así que quería enfocar, que nos enfocáramos en eso, ¿verdad? En que hay salida, en las manos de Dios hay salida. Que tornemos nuestra mirada hacia lo que, cómo nos puede cubrir en vez de el daño que podríamos tener, que obviamente lo vemos venir, pero tratar de no enfocarnos en eso. Así, definitivamente. Nosotros, mira, en especialidades juveniles hay una expresión que nosotros utilizábamos que me gusta mucho, que dice que la fidelidad es más importante que los resultados. Y obviamente nosotros, es natural que el ser humano se busque mucho los resultados. Nosotros miramos mucho los resultados de la gente, cuánto gana, qué ha alcanzado académicamente. Nosotros miramos particularmente la capacidad que la persona ha tenido de buen desempeño o logros que ha tenido en la vida, pero la fidelidad de Dios trasciende eso. Y ahí yo me atrevo a decir que somos como Pablo, ¿verdad? O sea que vivamos, sabemos que muramos, somos del Señor. Y Dios se encarga de protegernos, como decía Sidnia. Y esas protecciones van apreciándose. Lo importante es desarrollar nosotros una perspectiva espiritual de manejar estos eventos y estos retos que tenemos por delante. ¿Bien? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ha sido un buen acercamiento en la noche de hoy. Más extenso de lo que yo pensaba. Pero obviamente pues siempre es bueno aprender juntos. La semana que viene nosotros vamos a tener nuestra programación especial de Semana Santa. Todavía estamos cuadrando unas cosas hoy. Yo me atrevo a decirles que no creo que vayamos a tener el estudio la semana que viene por algo que estamos intentando hacer el jueves, que como no lo hemos cuadrado no se lo voy a decir, ¿verdad? Pero ya la semana que viene tenemos lo que vamos a estar haciendo es básicamente lo mismo que hemos hecho, que vamos a tener servicios especiales tanto el domingo, el viernes y el domingo, pero vamos a tener nuestro servicio de oración el miércoles y posiblemente unas cápsulas que estemos presentando toda la semana de diferentes estampas de la pasión, y naturalmente lo vamos a estar haciendo a través de las redes. Ya esta semana pues ha sido bien chévere lo que ha pasado con las actividades que trascienden la actividad del estudio bíblico. Hoy hubo unas clases de hacer galletas para los que nunca han hecho una galleta en su vida, y antes de ayer de décima nos queda el Zumba con Angie. Mañana hay clases de canto. Y si a usted le interesa tomar unas clases de canto, lo bueno es que, mira, puede hacer así como los que se han escondido y si no quieren que los vean cantando, pues se esconden. Pero, y mira, y si piensas que te vas a desafinar, pues también te puedes mutear.
Y son buenas actividades. De hecho, Christopher es un maestro de canto extraordinario, así que sí, puede estar mañana, no me acuerdo a qué hora es, a las 4 o a las 5. A las 5. Con Christopher, los jóvenes tienen reunión por Zoom también después. Y nada, y cosas bien chéveres. Y entonces el sábado, pues tenemos con Angie. Angie, ¿cuál es el repertorio del sábado? No, mira, se puso difícil. No se atreve, Dani. Pues vamos. Ay, nos vamos con Juan Luis Guerra, nos vamos con bachata y empezamos con uno para los niños. También, los niños van a estar en el Zumba, eso no lo sabía. Ellos son los primeros, Macarena, estamos con ellos, con la Macarena. Con la Macarena, ok. Pues nada, pues hay Zumba también el sábado. Sí, hay que soltar todas esas libras. Claro. ¿De qué tú hablas? De pantalones. Oye, me tiene loco. Bueno, que son 2.000 libras. Sí. Dijiste lo de las libras y vi Juan Daniel que hizo como que... Bueno, pero nada, y pues el domingo a las 10 de la mañana, arriba en nuestra página de Facebook. De hecho, obviamente, quiero que sepan que también si conocen de alguien que no tiene Facebook, pues ya logramos subirlo también en YouTube. Para esos que no tienen, que lo estamos también subiendo en YouTube los servicios para que lo pueden buscar por ICDC Metro. Por ICDC Metro. Y ahí ya hay un par de videitos, un par de cositas bien chéveres y las pueden ver por ahí. Bueno, pues vamos a seguir orando. Yo creo que nos quedan unas cuantas, un tramito bastante largo en este proceso. Y pues requerimos que tengamos mucha sensatez, sabiduría y que Dios nos dirija. Bueno, pues vamos a orar. Dios, gracias por la bendición de poder compartir, de conversar, de hablar, de estudiar tu palabra y de tener la bendición de que ella nos habla a nosotros. Ayúdanos como iglesia a mantenernos unidos, conectados y sirviendo a otros, Dios, como tú, Señor, nos has modelado en la Escritura, que es el corazón del servicio. Nuestro país y el mundo está en tus manos. Esta situación tan compleja que ha estado amenazando muchas partes del mundo, danos la sabiduría para manejarla. Y nuestro deseo, Dios, es que se pare el contagio. Nuestro anhelo es, Dios, que se evite un colapso en la salud pública. Danos a nosotros las herramientas para poder enfrentar el desafío, el resultado de lo que pueda ocurrir con una perspectiva que te honre y te glorifique. Te damos honor, gloria y honra y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi gente, estamos ready. ¿Cómo es? Pues, sí, ¿qué me iba a decir algo? Toma, apágalo. Ok, es que se volvió loca la persona que fue. Está bien. Es que no sé cómo apagarlo. Sí, está bien. Pues nada, te vas del meeting, leave meeting y ya. Pues Dios me los bendiga mucho. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Bye. Dios les bendiga. Bye. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches, bye. Bye. A ver, ¿quién está teniendo?